Shalom amigos, soy Mora Silvana, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy quiero hablar de un tema que surge con frecuencia en los comentarios de mis videos, que es el concepto de pueblo elegido. Es muy sorprendente para mí ver cómo esa frase puede evocar respuestas tan diversas. Algunos expresan admiración por la idea del pueblo judío como pueblo elegido, destacando la responsabilidad moral y ética que eso conlleva, mientras que otros critican a los judíos porque al ser el pueblo elegido son arrogantes o por ahí tienen sentimientos de superioridad. Algunos también sugieren que el pueblo judío ya no es más el pueblo elegido y ha sido reemplazado, y otros dentro del judaísmo minimizan la idea de pueblo elegido o tal vez se avergüenzan de ello. Al leer tus comentarios me di cuenta que es fundamental aclarar este concepto mal entendido y mal interpretado. Así que hoy quiero compartir cuál es el significado de pueblo elegido en el judaísmo y por qué hay percepciones tan divergentes al respecto. Pero antes te invito a expresar tus propias opiniones en los comentarios. ¿Cómo percibís vos el concepto de pueblo elegido? Me encantaría saber si tal vez después de escucharme seguís teniendo la misma idea o si tal vez tu postura ha cambiado. Si te gusta mi canal, regálame un like, suscríbete a mi canal si aprendes conmigo y también te invito a seguirme en Instagram @morasilvana. Pero vamos a nuestro tema. Dale. El pueblo elegido, Am HaMibhar en hebreo, es un término que provoca diferentes reacciones a diferentes personas. Puede evocar orgullo, arrogancia, odio, rencor, devoción, confusión y hasta vergüenza. Los que odian a los judíos invocan con frecuencia el concepto de los elegidos, mientras que muchos judíos son incluso reacios a mencionarlo o algunos hasta lo niegan. La Torá dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para ser su tesoro peculiar entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Eso lo encontrás en Deuteronomio 7, del 6 al 8. El concepto de pueblo elegido se ha asociado erróneamente con ideas de superioridad, de orgullo de clan y de nacionalismo chauvinista. Algunos creen que los judíos son superiores debido a su ADN, a su raza o a su etnia, pero eso es absurdo, primero porque cualquier persona de cualquier nacionalidad, que hable cualquier idioma, que tenga cualquier color de piel, puede ser judío por nacimiento como yo o por convertirse al judaísmo como adulto y ser parte del pueblo judío. No hay nada intrínsecamente, genéticamente, si querés, mejor o peor en una persona judía que en una persona que no lo es. El judaísmo rechaza firmemente cualquier noción de superioridad racial o personal de los judíos. La selección del pueblo judío no se basa en el mérito individual, sino en la disposición a aceptar y comprometerse con la Torá. A diferencia de otras religiones proselitistas, el judaísmo no insta a la conversión de no judíos ni tampoco afirma su superioridad. El estatus de elegidos no busca la dominación sobre otras naciones ni tampoco imponer la Torá sobre ellas. En cambio, hay una aceptación subyacente de los demás, reconociendo que todas las naciones, a pesar de sus diferencias, merecen el respeto mutuo. Los judíos creemos que toda la humanidad fue creada Betzelem Elohim, a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, todas las personas son importantes ante Dios. Los judíos creemos que cada nación tiene su propio valor intrínseco y su propio valor inherente. Tanto judíos como no judíos tienen una relación con Dios. Incluso en nuestra tradición creemos que los no judíos, los gentiles vamos a decir, que siguen las leyes noágidas, tienen hasta un lugar en el más allá. Y los conversos, como siempre lo decimos, son tratados con igualdad, como si hubieran estado presentes en el encuentro de Dios
y el pueblo judío en el monte Sinaí. Yo creo que los problemas con el concepto de pueblo elegido, por lo que he leído, comenzaron a surgir con mayor intensidad en el contexto de las relaciones entre las comunidades judía y cristiana durante la Edad Media. La teología cristiana, especialmente en sus formas más dogmáticas, interpretaba el concepto de una manera que generó tensiones y malos entendidos. Uno de los puntos claves del conflicto fue la idea de que según la teología cristiana más dogmática, los judíos fueron elegidos por Dios en el Antiguo Testamento, pero rechazaron a Jesucristo en el Nuevo Testamento, y entonces esta interpretación llevó a la noción de que los judíos eran elegidos, pero habían perdido ese estatus debido a su rechazo de Cristo. Esto contribuyó a la construcción de muchos estereotipos y muchos prejuicios negativos hacia la comunidad judía. Y entonces se desarrolló esta idea errónea de que los judíos eran responsables de la muerte de Cristo y por lo tanto habían perdido su estatus de pueblo elegido. Estos malentendidos teológicos, vamos a decir, se tradujeron en discriminación, en persecución y en violencia contra los judíos, todo a lo largo de la Edad Media. Si te gustaría ahondar un poquito más en el concepto de antisemitismo religioso, yo te invito a ver el video que publiqué hace un tiempo y te dejo aquí en la cajita de descripción el enlace. Pero es importante señalar que estas interpretaciones no reflejan la comprensión judía del concepto de pueblo elegido. Yo estoy segura de que ha habido algunas personas que han sostenido una visión narcisista en la historia del judaísmo, como el Rabbi Yehuda Halevi, el autor del Kuzari, que sostiene que los judíos tienen una cualidad espiritual inherente que los diferencia de otras personas, un aspecto divino, o Hainyan Haelohi. O en algunas partes de la tradición cabalística, por ejemplo, el Tanya, que es un libro fundamental en la filosofía de Chabad, que sugiere que el alma judía es cualitativamente diferente al alma de los adoradores de ídolos. Pero la verdad es que cualquiera que se comprometa seriamente con el judaísmo debe saber que ser elegido no significa superioridad, sino que es una responsabilidad religiosa, moral y ética. Como lo dijo muy bien el rabino Jonathan Sacks, él dice así: un pueblo elegido siente un llamado a servir, mientras que una raza suprema a dominar. La emoción característica de un pueblo elegido es la humildad. En cambio, la virtud de una raza suprema es el orgullo, superbia en latín. Una raza suprema ve la victoria bajo la lupa de sus propios méritos, mientras que un pueblo elegido se le atribuye a Dios, a la providencia o a la historia, pero no a sí mismo. Una raza suprema considera que la derrota es una humillación. Un pueblo elegido la considera un llamado al arrepentimiento. Las raíces del concepto de pueblo elegido se remontan a la historia temprana del judaísmo, particularmente en los relatos bíblicos de Abraham en el libro de Génesis. El reconocimiento de Abraham por parte de Dios y el compromiso de nuestro patriarca a guiar su descendencia en los caminos de Dios, promoviendo la rectitud y la justicia. Eso lo encontrás en Génesis 18-19. En el corazón de la Torá está esta idea muy simple de pacto, de brit, este acuerdo entre Dios y la humanidad. Los judíos nos consideramos a nosotros mismos hijos del pacto. Dios hizo un acuerdo eterno, primero con Abraham en Génesis 18-19 y luego con Moisés, en nombre del pueblo y sus descendientes. Lo importante es la adhesión a ese pacto. Si los hijos de Israel son leales a Dios, Él los convertirá en su pueblo elegido. El libro de Éxodo, en el capítulo 19, lo dice de 3 maneras diferentes. Primero, somos un Am Segulá, un tesoro precioso para Dios. Así como también Mamlechet Kohanim, la nación de sacerdotes de Dios, y un pueblo santo, un Goy Kadosh. Me quiero detener en este concepto de Am Segulá. Como lo leemos en Éxodo 19:5, dice algo así como: ahora pues,
Si obedeces y guardás mi pacto, seréis para mí un tesoro peculiar entre todos los pueblos. Segulá mikol ha'amim, porque mía es la tierra entera. Hay dos enfoques clásicos respecto del significado del término segulá. Para algunos, como el famoso comentarista Rashi, segulá connota un tesoro que se aplica a las posesiones más preciadas. Y para otros, como Onkelos, denota ser más amado que otras naciones por nuestro Creador. Pero para muchos, como el rabino Soloveitchik, la definición de segulá es una singularidad. Así como el color segol, que significa púrpura o violeta, el color reservado para la ropa más lujosa del mundo antiguo, proviene de la misma raíz hebrea, Samech Gimel Lamed. Segol es singular, peculiar, distinto, ser uno solo. La palabra segulá en hebreo entonces connota singularidad. El Rav Soloveitchik señala que la relación única de Dios con el pueblo judío es paralela a los vínculos matrimoniales de Jacob con Rachel y con Lea. Del mismo modo, el pueblo de Israel es un pueblo segulá, singularmente valorado por Dios. El significado de pueblo elegido se aclara un poquito más en el contexto de los 10 mandamientos. La elección del pueblo judío no se trata de privilegios o derechos, sino de cumplir con obligaciones. El pacto entre Dios y el pueblo de Israel conlleva responsabilidades de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de justicia, de acuerdo con la Torá. Y este sentimiento se repite en las palabras del profeta Amós, que subraya la responsabilidad de los elegidos. Él dice, solo a ustedes los he elegido entre todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por sus inequitudes. Amós 3:2. En otras palabras, ser elegido refleja la idea de nobleza obliga. Eso significa que el pueblo judío no puede eludir su misión. Quedarse al margen de ser elegidos no es una opción. Estamos comprometidos con el pacto de Dios con Abraham y con la nación judía en el monte Sinaí. No podemos eludir nuestro compromiso. Es nuestro deber como pueblo llevar una vida caracterizada por la responsabilidad religiosa y por la moral. Las personas judías vemos a la Torá como un regalo precioso y estamos sujetos a las obligaciones que nos impone la Torá. Y si las descuidamos, tendremos castigos por transgredirlas. Los judíos somos elegidos para cumplir la Torá y es nuestro deber preservar y difundir las enseñanzas de Dios. En nuestros libros de naciones, en el Sidur, muchas veces vas a ver la idea de elección de Dios, pero siempre vinculado con la Torá, con el Shabbat, con el cumplimiento de las mitzvot, de los preceptos divinos, siempre subrayando los valores morales y espirituales a través de los cuales la comunidad judía debe contribuir a la humanidad. Mira, por ejemplo, la bendición antes de leer públicamente la Torá dice: alabado seas, Señor nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Ayer bajarbano mikol amim venatan lanu et torato. En el Kiddush, por ejemplo, en la oración de santificación con la que recibimos el Shabbat con una copa de vino, el texto dice: porque tú nos has escogido y santificado entre todas las naciones y nos has dado el Shabbat como herencia en amor y favor. Alabado seas, Señor, que santificas el Shabbat. Kibanu bajarta datanu kidashta mikol amim beshabbat kochecha be'ava oratzan. Bueno, y eso. En el Kiddush que se recita en todas las festividades decimos: bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos santificaste con mandamientos. Después dice: nos has dado con amor fiestas de alegría y días santos para la felicidad, etcétera, etcétera. Así todo, algunos pensadores judíos modernos han cuestionado la idea de ser elegidos, incluido el rabino Mordejai Kaplan, el fundador del judaísmo reconstruccionista. Para Kaplan, la idea de ser elegido divide a las personas entre sí, entonces tiene que rechazarse. Para evitar malos entendidos judíos y no judíos,
sus libros de oraciones eliminaron toda referencia a esta doctrina de elección en favor de formulaciones alternativas que muestran un sentido como de vocación. Por ejemplo, en la bendición de la Torá, en lugar de decir Ayer Bajarbanu Mikolamim, que nos ha elegido entre las naciones, ellos dicen Ayer Kervanu la Abodato, quien nos ha acercado a tu servicio. Hay muchas personas judías que no quieren ser elegidos, justamente porque hemos sido el blanco de enemigos y muchos han mirado nuestra historia, nuestro sufrimiento y han dicho como Tevi el lechero, Dios, si esto es lo que significa ser elegidos, por favor, elige a alguien más. Muchos judíos en general evitamos el concepto de ser elegidos y a veces es porque tememos a reacciones antisemitas. Pero, ¿crees realmente que vamos a apaciguar a los antisemitas repudiando nuestro destino como pueblo de ser elegidos para cumplir con la Torá, para vivir una vida ética, para llevar los ideales de la Torá a la práctica y tratar de mejorar al mundo? Ser elegido no significa un privilegio ni significa exclusividad. La elección es un desafío. Elegir ser elegido es creer que a Dios le importan profundamente las decisiones que nosotros tomamos. Para concluir, voy a resumir todo lo expresado en las palabras de Met Be'emuná, la publicación del movimiento judío masortí o conservador, que dice lo siguiente. La doctrina del pueblo elegido ha sido objeto de muchos malos entendidos. La Torá y los profetas afirmaron claramente que esto no implica ninguna superioridad innata de los judíos. En las palabras de Amós 3:2, solo ustedes los he elegido entre todas las familias de la tierra, por eso los castigaré por sus inequidades. La Torá nos dice que debemos ser Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, y Goy Kadosh, una nación santa con obligaciones y deberes que se derivan de nuestra disposición a aceptar este estatus. Lejos de ser una licencia para privilegios especiales, conlleva responsabilidades adicionales, no solo hacia Dios, sino también hacia nuestros semejantes. Como se expresa en la bendición al leer la Torá, nuestro pueblo siempre ha sentido que es un privilegio ser seleccionados para tal propósito. Para el judío tradicional moderno, la doctrina de la elección y el pacto de Israel ofrece un propósito para la existencia judía que trasciende sus propios intereses. Sugiere que debido a nuestra historia especial y herencia única, estamos en posición de demostrar que un pueblo que se toma en serio la idea de estar en un pacto con Dios no solo puede prosperar frente a la opresión, sino que puede ser una fuente de bendición para sus hijos y sus vecinos. Nos obliga a construir una sociedad justa y compasiva en todo el mundo, y especialmente en la tierra de Israel, donde podemos transmitir con el ejemplo lo que significa ser un pueblo en pacto, una luz para las naciones. Si te gustó mi video, regálame un like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal. Seguime en Instagram @morasilvana y compartilo con tus amigos. Nos vemos muy pronto. Leitraot.